La doctora Silvia Roldán es la secretaria de Salud de Tabasco y esta mañana platico con ella. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Doctora, ¿cómo está? Qué gusto saludarla, le veo muy bien, me da mucho gusto. Cuénteme, ¿cómo se siente? Fíjese que me siento muy bien. Yo creo que ya entré, más bien no creo, ya entré en el 80% de casos leves de coronavirus. Finalmente, pues uno cree que no le va a pasar, ¿no? Yo estaba teniendo precauciones, todo, pero al final de cuentas esto es en un momentito. Entonces me he sentido bien. Tuve un cuadro gripal muy leve realmente y todavía estoy aislada dentro de mi casa trabajando todo el día, pues porque me siento bien. Desde el principio me he sentido muy bien y bueno, pues esperando nada más cuando me pueda incorporar, pero no he dejado de estar. Le agradezco mucho a mi equipo de trabajo que ha estado pegadísimo y que ha funcionado. Dicen que el mejor jefe es el que se demuestra cuando no está, ¿no? Oiga, pero usted ha estado, esto es, a pesar del aislamiento, sigue al mando, sigue tomando las decisiones, sigue coordinando al equipo. Sí, fíjese que nos reunimos, hay veces que 3 veces al día, pero mínimo 2, ¿no? Yo estoy trabajando de tiempo completo. En esto creo que los estoy fastidiando más desde lejos que de cerca, pero sí. Ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión con el Comité de Seguridad. En la tarde yo tuve una reunión también con mis compañeros y con el Ejército, que nos está apoyando en algunas cosas. En la mañana tuve una reunión con los directores de hospitales que están atendiendo pacientes COVID. Hoy tengo una reunión con los jefes de jurisdicción, que ya tuve también la semana pasada y con todo el resto de los directores. Realmente esto de la tecnología que uno no experimenta tanto justo por las edades, pues, porque ustedes sí lo hacen con más frecuencia, pues es una maravilla, ¿no? Le permite a uno estar aunque esté lejos. Es extraño, pues me ha costado trabajo porque he tenido que aprender a abrir las plataformas y estas cosas, aunque me han ayudado mucho mis compañeros que me coachean desde las oficinas o desde donde estén. Incluso hay mucha gente en la secretaría también que está trabajando desde su casa. Cuénteme, doctora, ¿qué sintió cuando se entera que tenía COVID? Que la secretaria de Salud había contraído el virus. Sí, ya ven. Es la primera condición de un sanitarista no ser parte del problema, ¿eh? Realmente no lo vi venir porque en la oficina teníamos mucha precaución de todas las cosas, de estar limpiando las mesas, del gel con alcohol, de todo. Pero yo tuve 2 gentes muy cercanas a mí trabajando y no lo vi venir, ¿no? Una de ellas que trabaja mucho conmigo, su esposo tenía un cuadro gripal muy serio y cuando me contó que tenía influenza, yo di por hecho que era influenza, que también es médico. Y no, bueno, tenía coronavirus. Cuando ya pasaron unos días y ya le pregunto, oye, ¿por qué no se hace una prueba de coronavirus, no? Cuando salió positivo fue que todas nos dimos cuenta, mi compañera también se infectó y además tuvimos otra gente muy cercana a nosotros que cuando yo la oí toser, le dije, te vas a tu casa ahorita, pero ya tenía varios días de estar trabajando con nosotros. Así que ahí fue. Finalmente a veces uno tiene esto que se llama ceguera de taller, ¿no? Que no se da cuenta exactamente que tiene las cosas enfrente y no las ve. Estábamos trabajando con horarios muy pesados, desde la mañana hasta ya tarde, y bueno, la convivencia, desde luego, ¿no? Son las 8 de la mañana en punto.
cuando vi el resultado, cuando me llamaron del laboratorio y me dijeron que era positiva, híjole, lo primero es que me apaniqué, ¿no? Empecé a pensar qué hago, ¿no? Cómo me voy a organizar, qué voy a hacer, eso fue lo primero. Mi marido, que es bastante pragmático, muy tranquilo, dijo, lo que hay que hacer es aislarse y pues ya se verá, ¿no? No pasa nada, nadie es totalmente indispensable en la vida del trabajo, vamos a ver. Y bueno, afortunadamente le quiero comentar que mi hija está aquí, que no vive aquí, y mis nietos, yo contagié a mi nieto, que tiene 13 años y que además es bueno, juega conmigo, se mete en mi cama, mis almohadas, todo esto, porque a mi nieta no la contagié, lo contagié a él, que tiene 13 años y que la ha pasado bien, con fiebre, 2-3 días, dolor de cabeza y se acabó, ¿no? Él está súper repuesto, es mi compañero de aislamiento y hemos tenido muchas precauciones en la casa. Yo prácticamente no salgo de mi recámara, ni mi nieto tampoco. Solamente una persona entra, que es mi hija, y que tiene todas las medidas, bocas, gel con alcohol, lavarse las manos permanentemente, y bueno, así estamos hasta ahorita organizados. Todavía me faltan unos días para saber si mi estudio ya es negativo o sigue siendo positivo. Hasta que no sea negativo no me puedo incorporar porque tengo que cuidar a los demás, pero cada día estoy más incorporada al trabajo desde temprano y a veces hasta anoche terminamos 8:30, yo creo, más o menos, ¿no? Doctora, así que así ha sido. ¿Dos personas con COVID pueden convivir? Sí, claro, no pasa nada. Bien, en este caso nos decía su nieto y usted, pues ahí están juntos. Mi nieto y yo sí, además, bueno, pues es padre tener un adolescente, ¿no? Que tiene otros intereses totalmente diferentes a los míos, pero compartimos de repente la música y de repente televisión no puede compartir porque yo todo el día estoy conectada en este asunto, entonces eso no se puede, pero compartimos muchas cosas, comemos juntos, o sea, no como solo. Y nos reímos de repente, ¿no? Decimos que en la casa hay dos áreas, la de los COVID y las de los no COVID. Claro. No, pero mire, yo estaba platicando hace un momento con una persona que su esposa tiene COVID y que los dos son adultos mayores y me comenta que él decidió, que me dijo, los muchachos decidimos que no estuvieran en contacto. Y yo me quedé atendiendo a mi esposa, ¿no? Y es al revés, quien debe de atender al enfermo, al que está infectado, pues porque a veces ni podemos considerarnos enfermos, sino que estamos infectados, es la gente más joven de la casa, no el que tiene mayor edad. La más joven, que tiene mucho menos probabilidades de complicarse que los adultos mayores. Mi mayor preocupación cuando tuve el estudio es si me complico, ¿qué va a pasar, no? ¿A dónde me voy al hospital? Hago efectivo el seguro que tengo. Todo eso hay que pensarlo, ¿no? Porque uno no sabe en qué momento se va a complicar. Claro, esa fue su mayor preocupación. Gracias a Dios. Su mayor preocupación. La preocupación era que se pudiera complicar y que terminara en el hospital. Claro. Que terminara en el hospital y ahí sí que no. Lo primero que hicimos es sentarme con el equipo y decirles, a ver, soy positiva y vamos a ver cómo nos organizamos. Porque no sé si voy a estar presente, no sé si voy a estar fuera, pero pues ustedes tienen que seguir en el asunto, ¿no? Doctora, nos decía que va a esperar unos días más. ¿Cuántos? Para saber, porque entiendo que ya pasaron las 2 semanas que generalmente tienen que transcurrir para prácticamente superar la enfermedad, por lo menos en el tema de los síntomas. ¿Cuánto tiempo más va a esperar para hacerse Fíjense que la prueba de nuevo?
Fíjese que en la experiencia que hemos tenido ahora, no todos los pacientes se negativizan a los 14 días, ¿no? Hay gente que sí está negativa a los 14 días y hay gente que sigue siendo positiva durante 20 días. Entonces voy a tomarme la prueba seguramente en 1 o 2 días, que sean ya 15, 18, 19 días para ver cómo está, porque me quiero incorporar siendo negativa, ¿no? Tengo mucha gente que trabaja alrededor mío. Son las 8 de la mañana, 5 minutos. Estamos platicando con la doctora Silvia Roldán, la secretaria de Salud. Hay una inquietud de la población en general, doctora, y es en relación a cómo se han disparado los casos en Tabasco. Empezaron pues poco a poco y de pronto ya tenemos hoy 195 positivos confirmados y 19 muertes. ¿Qué pasó? ¿Hay alguna explicación de por qué Tabasco, cuando no figuraba a nivel nacional en los primeros lugares de COVID, ahora está en los primeros lugares? Bueno, mire, esto es dependiendo del número de muestras que usted haga. Usted sabe que primero estábamos abriendo el muestreo y después el doctor López-Gatell explicó muy clarito que había que muestrear solamente al 10% y en determinadas unidades que son centinelas, ¿no? Que se empezaba a trabajar mucho con sospechosos y que ese era el punto. Pero nosotros hemos seguido muestreando población de riesgo, sobre todo estamos muestreando en donde no hay circulación alta del coronavirus para darnos cuenta cómo está caminando. Entonces, entre más muestras tome usted, más se encuentra, desde luego, ¿no? Y esto es absolutamente inevitable. ¿Qué está pasando? Puede ser resultado de muchas cosas. Puede ser resultado del muestreo, esa es una, y puede ser resultado además de que no estamos quedándonos en la casa. Esa es la parte más importante. Es decir, yo creo que en algunas áreas no hemos entendido que esto es un tema bien serio. Es decir, que lo que necesitamos en este momento no hay nada que vaya a parar la epidemia, nada que la vaya a parar. Es decir, nosotros estamos caminando prácticamente ya por entrar a la tercera etapa porque ya tenemos brotes familiares, ¿no? Usted recuerda que los primeros casos estuvieron todos vinculados con gente que viajó al extranjero. Es impresionante ver la curva de la gente que viajó al extranjero y después ver exactamente cómo empieza a hacerse local, ¿no? Cómo ya de los que viajaron, que fue el caso índice, empieza a moverse en las comunidades. Y bueno, el tema también ha sido que aquí ha habido más gente joven hospitalizada que en otros lugares. Nosotros estamos no de los 60 para arriba, de los 50 para arriba. Es que hemos tenido más gente hospitalizada. Tabasco tiene el primer lugar a nivel nacional en diabetes y eso implica muchas cosas. Todos los pacientes que han fallecido han estado vinculados con una enfermedad crónica degenerativa, o con 2 o con 3, ¿no? Diabetes, hipertensión, obesidad es el común denominador. Y necesitamos trabajar en eso porque verdaderamente consideramos que no nos va a pasar, pues, ¿no? No, todavía no tenemos la creencia de que no nos va a pasar hasta que nos pasa a cualquiera, y entonces empezamos a ver justo los riesgos que todos tenemos. Así es, doctora, y bueno, llama mucho la atención el número de muertos, de decesos por COVID-19, ya 19 decesos, decía yo hace un rato que daba a conocer las cifras. Es un número alto. Sí, estamos teniendo una tasa de letalidad alta, de las más altas, ¿no? 9.74 es una tasa muy alta de letalidad. Es decir, no hay
un tratamiento que usted diga, este es el tratamiento para los pacientes. Fíjese, a pesar de que nosotros tenemos en el Juan Graham un protocolo bien estricto, porque se ha trabajado mucho en el protocolo, el paciente que llega al hospital complicado pasa directamente al tomógrafo, porque la neumonía que produce el coronavirus es muy típica. Es sumamente espectacular, digamos, en el pulmón. No se alcanza a veces a ver en una simple placa de tórax, sino que se necesita tener un tomógrafo. Entonces pasan por el tomógrafo, ahí, aunque no lleve la prueba todavía positiva, ahí se empieza a decidir que este paciente puede tener coronavirus. Y entra a las áreas donde tiene que entrar. No todos estos pacientes han requerido ventilación especial. Solamente el 25% de los pacientes que sean hospitalizados, que ya llevamos 60 y tantos, bueno, ayer tuvimos 60 y tantos hospitalizados, que también esa parte ha crecido, ha requerido ventilación. No hay un tratamiento que usted diga, todos les vamos a hacer esto y aquello. No es como la influenza, que teníamos un antiviral que es espectacular, que en el momento que usted toma el antiviral, a las 8, 10 horas usted empieza a sentirse muchísimo mejor en los síntomas de influenza. Pero aquí no, ¿sí? No hay un tratamiento específico. Cada paciente se evalúa de manera diferente. Y desde luego el hospital está teniendo protocolos, a unos les va mejor, desde luego, pero la edad y la comorbilidad tiene mucho que ver en las complicaciones de los enfermos. Doctora Roldán, ¿se complica el escenario para Tabasco? ¿Se salió de control el tema del COVID-19 en la entidad? Hacemos la pausa. No. Volvemos, seguimos platicando con la secretaria de Salud. El coronavirus, ¿se salió de control en Tabasco? ¿Qué dice la secretaria de Salud? No, desde luego que no. Nosotros desde un principio hicimos las proyecciones de cómo podía suceder con los modelos que tenemos para hacerlo, pues, que se ajustan mucho y que se hacen en base a epidemias anteriores, por ejemplo, la de influenza, ¿no? Eso es lo que sirvió, e incluso con datos de los chinos, que fueron los que empezaron con este asunto. Nosotros esperamos tener en Tabasco casi 11,000 pacientes nuevos, ¿sí? En el coronavirus. Y de esos, 1,600 más o menos van a ser pacientes graves. Y muy graves, 826, 864. Muy graves. A ver, tenemos... Doctora, perdón, vamos con las cifras, porque esto es algo que la gente, bueno, tiene mucha inquietud y preocupación. Entonces, se esperan positivos de COVID alrededor de 11,000. Alrededor de 11,000 es lo que estamos esperando de casos positivos, digamos, de enfermos de COVID. Ahora, ¿no? De los graves, por Dios. De los graves que tengan que ir al hospital, ¿cuál es el porcentaje que esperan? Más o menos 1,950, que es el 16%, el 15%, y muy graves, 835. Para eso nos hemos estado preparando, para poder atender a todo el paciente que requiera del hospital. Es decir, para eso son las medidas de quédate en tu casa, no te expongas, no salgas, ayuda a que los demás no se infecten y ayúdate a ti mismo, porque el problema fundamental, que lo ha dicho también el doctor López-Gatell todos los días, es que estos pacientes no lleguen al mismo tiempo. Si nosotros logramos que la infección del coronavirus vaya paulatinamente, pero no lleguen todos al hospital, vamos a lograr que las cosas mejoren. Son las 8 de la mañana, 17 minutos. Y si no se da ese escenario, y si al final, doctora, llegan al mismo tiempo muchos pacientes, ¿qué va a pasar?
Bueno, mire, nosotros estamos preparados con todo el sector salud, no solamente somos nosotros, ¿no? Nosotros hemos dividido la atención del paciente grave, del paciente que requiere hospitalización en el Hospital Juan Graham, que es el hospital, prácticamente el hospital COVID, en donde hemos hecho toda la reconversión del hospital. Se ha sacado todas las cosas que no son en este momento las más importantes, solamente se ha dejado en el hospital pacientes que no pueden dejar de ir a una consulta externa, pacientes con cáncer que necesitan seguir con sus tratamientos. Lo más importante es lo que se quedó. Suspendimos consulta externa, suspendimos cirugía programada. Todo lo que habitualmente atiende el Hospital Juan Graham, hoy lo está atendiendo el Hospital Rovirosa. También con una reconversión en el Hospital Rovirosa que no ve pacientes, es decir, no está internando pacientes con COVID. El Hospital Juan Graham tiene en este momento, ¿qué le digo? 162 camas dedicadas a COVID. 162 camas. El hospital de Comalcalco, que tenía el segundo piso sin ocupar, que nunca se adecuó el segundo piso del hospital, nunca se instrumentó el segundo piso. Hoy lo instrumentamos ya, está listo el segundo piso de Comalcalco y ahí estamos teniendo 42 camas, 30 camas hospitalarias y 12 camas de terapia intensiva. En el Juan Graham tenemos 70 camas de terapia intensiva. ¿Qué quiere decir que tenga terapia intensiva? Que tienen ventilador, que tienen monitores, que tienen todo lo que requiera un paciente muy grave. Y el hospital de Tenosique, fíjese, tenemos un hospital nuevo en Tenosique que nos estaban entregando. Este hospital también ya se está terminando de equipar. Y ahí vamos a tener entre 4 y 8 camas de terapia intensiva y 26 o 30 camas normales. El hospital del niño, dice pocos niños, nosotros hemos tenido 2 niños hospitalizados, ¿no? Los niños responden súper bien, bendito sea Dios. Y entonces ahí estamos teniendo 7 camas hospitalarias y 7 camas de terapia intensiva. No es solamente dedicar las camas y ya no, hay que hacer el camino que tiene que pasar el paciente, por donde sale, por donde entra, que no contamine el resto del hospital. Todas estas partes, por eso se llama reconversión. El Hospital de la Mujer tiene 16 camas hospitalarias listas y 14 de terapia intensiva en un área que no tiene contacto con el resto de las mujeres que van por parto o que van para alguna cirugía de emergencia. Y el CESA del Maximiliano Dorantes, el Centro de Salud Maximiliano Dorantes, es un centro nuevo también, un centro que estábamos en esta parte ya del equipamiento del CESA, ya iba a entrar en funciones todo el laboratorio, cuando aparece esto, y entonces esta es una reserva estratégica para pacientes que el Juan Graham necesite sacar ya de terapia o de vigilancia, pero que todavía no pueden ir a su casa. Estos pacientes los podríamos trasladar al Maximiliano Dorantes para todavía estar vigilándolos de cerca y no mandarlos a su casa. Pero eso solamente somos nosotros, ¿sí? El total de camas que podríamos tener entre estos son más o menos 259 camas, solamente la Secretaría de Salud, pero somos todo un sector. Y yo le estoy hablando que se van a complicar posiblemente 1,000 y tantas personas, pero de toda la población de Tabasco. Y aquí entran derechohabientes del IMSS, derechohabientes del ISSSTE, derechohabientes del ISET, de Pemex. Y entonces cada institución ha hecho su propia reconversión. El IMSS tiene 88 camas hospitalarias y tiene 7 camas de terapia intensiva. El ISSSTE tiene 80 camas hospitalarias. Le estoy hablando solamente de COVID.
y 8 camas de terapia intensiva, y Pemex tiene 36 camas hospitalarias y 14 de terapia intensiva. Y el hospital de Sedena, que también en el momento que se requiera va a atender civiles, tiene 10 camas hospitalarias y 20 camas de terapia intensiva. Es decir, nosotros en este momento está planteado que tengamos 515 camas para atender a los muy graves y a los graves. El ejército está trabajando con nosotros y va a operar directamente Comalcalco, va a operar Tenosique y va a operar el Maximiliano Dorantes. Pero al estar haciendo estos cálculos, nosotros lo que no queremos, justamente esto que usted dice, si llegan todos juntos, no van a llegar todos juntos, pero pueden llegar muy juntos. Eso sí, si nosotros no logramos que la gente se quede en su casa, corremos ese riesgo. Y vamos a instalar, a partir de ayer empezaron a trabajar ya en el estacionamiento del Juan Gram, una burbuja con 40 camas y 8 camas de terapia intensiva. Es decir, lo que necesitamos nosotros es que el hospital, una vez que el paciente salga de la terapia intensiva, lo podamos mover para tener estas áreas libres en el hospital para los pacientes muy graves. Yo creo que estamos preparados. Le puedo decir que estamos preparados mejor que otros estados. Ayer estuve en la reunión con los secretarios de salud y el secretario de Salud Nacional y el doctor López-Gatell en línea. Y bueno, le quiero decir que todavía hay estados como Morelos, por ejemplo, que está pensando todavía en cómo va a reconvertir el hospital. Nosotros hemos trabajado desde enero, estamos listos, tenemos camas, tenemos ventiladores, tenemos equipo. Eso ha sido lo más importante, porque salir en este momento a buscar equipo o ventiladores está muy complicado. Todo el país está buscando lo mismo, ¿no? Así que nosotros, la parte de INSABI que nos va a apoyar con equipamiento, con todo, va a ser como un colchón bien importante que tengamos en el estado. Pero realmente el gobierno del estado le ha invertido, no ha habido un límite, un solo límite que haya puesto finanzas o el gobernador, básicamente, para decir esto no se puede. Son las 8 de la mañana, 25 minutos, secretaria. Hay un tema que se habla mucho, el de la cifra negra. Ustedes hacen una proyección de 11,000 contagios, ya nos decía también cuántos se pueden agravar, pero se ha hablado, hasta el mismo López-Gatell ha hablado de esta cifra negra, de los casos que se tienen registrados y de los que no se saben, esto es, de los que no se tienen registro, pero que tienen la enfermedad. ¿Tienen esa proyección? ¿Tienen en Tabasco una estimación de cuántos casos de COVID hay que no están registrados, que no están confirmados? Sí, mire, si usted, no sé si recuerda, en un principio se calculó que cada paciente con COVID nos estaba dejando 3 contactos positivos. Hoy sabemos que no son 3, ¿no? Nada más yo alguna vez le platiqué a los periodistas que nosotros tuvimos nuestro caso 31 como lo tuvo China, ¿no? De una gente que viajó al extranjero, vino, se le dijo que se cuidara, que se quedara en su casa durante 14 días, que pasara esta etapa, y sin embargo no lo hizo. O sea, él nada más nos dejó 80 contactos. Entonces es impresionante. Estaríamos hablando que esa parte, entonces, nosotros... La cifra llegaría a 88,000 personas con COVID. No, la cifra es 8, el promedio de la cifra es más o menos 8, ¿no? 8 por contacto. Entonces, si multiplicamos que tenemos 193 casos por 8, ese es lo que no estamos viendo abajo, que es lo que ya se está moviendo en los brotes familiares, en las comunidades y todo. Que son 1,544 casos, pero si la proyección es tener 11,000, se podría entonces pensar que serían 80,000 en realidad. No, porque nosotros
nosotros estamos pensando que de los casos positivos, de 193 casos, a lo mejor 8 yo le estoy exagerando, pues, ¿no? Pero pudiera ser que nosotros tuviéramos abajo 1000 y tantos casos que no estamos viendo. Y al final de cuentas le quiero decir que eso es lo que le va a dar la inmunidad a la enfermedad, ¿no? Esa parte de los que no vemos, que además no van a hacer cuadros agudos, esta es la parte que estamos tratando de evitar que se junten con los que sí pueden hacer cuadros graves. A ver, ¿cuáles son las medidas que se están tomando para que la gente no salga, para que no tenga, no haya parques, no haya centros comerciales, no nada? Proteger al adulto mayor, que es el que tiene la mayor posibilidad de complicarse. ¿Y quién va a complicar al adulto mayor? Los jóvenes, que no les va a pasar prácticamente nada. Ahora, ¿Sí? doctora, hay un tema también que merece la pena retomar, que tiene que ver con esto de las cifras. Nos han insistido mucho en que el 70% de la población se va a contagiar, o sea que prácticamente es un hecho que 7 de cada 10 va a tener la enfermedad del virus. ¿Ustedes no lo están considerando así? Sí estamos considerando que la gente, a ver, nosotros lo que decimos es que podemos tener hasta 11,000 casos positivos conocidos, ¿sí? Esta parte es algo que estamos considerando. ¿Cuántos casos vamos a tener en Tabasco? Posiblemente 11,000, ¿no? Que es a lo que nos lleva. Efectivamente, lo que usted dice, si son 11,000, va a haber 88,000, ¿no? Casos. Los demás no los vamos a conocer estos. Y de esos 1,600 y fracción van a ser casos muy graves, y los 826 muy graves, que son los que conocemos. Es imposible que usted no conozca los graves, porque van a llegar al hospital. Es indudable que van a llegar al hospital. Entonces, bueno, esta es, yo le insisto, esta es la parte más importante para poder tener las medidas de contención y que la gente que se va a ir infectando no se complique. Y los que se complican son mayores de 50 años y que tengan comorbilidades asociadas. Es un hecho entonces que la mayoría de la población se va a infectar y no lo va a saber. Sí, y no lo va a saber, claro. Y eso también es lo que nos va a dar cierta inmunidad, ¿no? Porque de otra manera se nos van quedando grupos que siguen siendo sensibles a infectarse. Es decir, ¿cómo sería este asunto si no fuera una complicación tan grave la que sucede? Si no fuera una contaminación tan grave, una complicación tan grave lo que hacen, no pasaría nada. Es decir, los pacientes tendrían un cuadro gripal, saldrían del cuadro gripal como un poco más como la influenza cuando la acabamos por conocer. El problema de este padecimiento son las complicaciones. No es que yo esté infectada. Yo podría salir a la calle encantada, ¿sí? Y estar infectando a gente, porque yo ya no me compliqué en esta. Pero el resto de la gente que yo conviva, si es mayor de 70 años y trae complicaciones de hipertensión y de diabetes, nunca sé cómo le va a ir. No sé si va a caer en los leves o va a caer en los muy graves. Doctora, hay también un dato que se ha manejado mucho que tiene que ver con la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, publicada por el Consejo de Salubridad General, en la que se establece que ante la saturación de los servicios de cuidados intensivos por el COVID-19, se priorizará a pacientes jóvenes sobre adultos mayores. Vamos a la pausa, regresamos y hablamos de este y otros temas. Volvemos. Hay un escenario
en el que el sector salud se puede ver rebasado. Y en este asunto, en este caso que llegara a registrarse, ¿se le dará prioridad a los jóvenes que a las personas mayores, adultos mayores? Son las 8 de la mañana, 38 minutos. Hay una polémica por esta guía bioética de asignación de recursos médicos en la etapa crítica que ha sido publicada por el Consejo de Salubridad General. Esto es, ¿dejarán morir a los adultos mayores, doctora? Silvia Roldán, la secretaria de Salud. No, desde luego que no, ni siquiera lo hemos pensado. Le quiero decir que en toda esta parte de las reuniones con los secretarios de salud nacionales y con esto, nosotros le vuelvo a insistir, no ha habido un solo tope para comprar equipo y no ha habido una sola no ha habido para lo que necesitamos para la contingencia. Nosotros tenemos equipo, vamos a tener un colchón de equipo por si algo se descompone y lo tuviéramos que cambiar. No estamos pensando absolutamente en decidir a quién atendemos y a quién no. Vamos a atender a todos y todo mundo va a tener la misma prioridad. Esa es la preparación para la que hemos estado trabajando todo el sector salud. Hablemos, doctora Roldán, de la fase 3. Nos han hablado mucho de la fase 3, pero hay gente que no termina de entender en qué consiste. Nos han dicho ya que es inminente que vamos a entrar a esta fase. No, consiste en tener mucho más casos, consiste en que al tener más casos positivos conozcamos y tener más adultos mayores contagiados que tengan complicaciones, el tema es que los hospitales se pueden saturar, desde luego que se pueden saturar. Que vamos a saturar, vamos a tener hospitales mucho más, hasta ahorita 60. Estamos teniendo problemas con la videoconferencia con la doctora Roldán. Ya regresamos con imagen y con el audio. Le dejamos de escuchar un momento. Doctora, ¿sí? Es videoconferencia y bueno, pues luego la saturación también. Yo sé. No, muy bien. Nos decía que tienen el colchón. Nosotros estamos teniendo incluso un colchón de equipo y esta cápsula esta esfera que vamos a colocar en el Hospital Juan Graham nos va a dar un respiro importante de camas, ¿no? Que esa es la preocupación de todos los estados. Yo creo que con lo que está previsto vamos a salir de la contingencia si logramos que la gente nos escuche. Quédese en su casa. Es el momento de poder ayudar a las gentes mayores que tenemos con enfermedades crónicas. Quédense en su casa. Este es el punto más importante. Y los que tengan que salir, como los de transportes, el que tenga que ir a trabajar, tiene que extremar las medidas. Ahorita sí es el momento de usar cubrebocas en la calle, de tener gel todo el tiempo con alcohol, de lavarse las manos 20 veces al día y de que si tiene un cuadro gripal tenga las medidas suficientes como para no estornudar abiertamente, sino en el inicio del brazo, como hemos estado diciendo, pero básicamente tiene un cuadro gripal, no debe de estar en la calle. Doctora, debe de estar en su casa. ¿Se tendría en esta fase 3 que endurecer medidas? Los gobiernos estatales, el gobierno federal, tendría que endurecer medidas porque la gente sigue sin entender. Vemos todavía mucha gente afuera. Sí, mire, hoy usted sabe que los militares nos están ayudando a vocear en las colonias, decir, y pues sí, desafortunadamente a la gente, no solamente la gente que
vive en colonias populares, ¿eh? Le quiero decir que hay gente que vive en colonias de otro, que no son tan populares, que siguen haciendo la fiesta de los niños, que siguen haciendo la fiesta de cumpleaños y que no hemos podido incidir en ellas en que esto es una contingencia grave, que nunca nos había sucedido, porque nunca nos había sucedido como es hoy esta epidemia tan seria, y que estamos viendo lo que ha sucedido en Europa, estamos viendo lo que les ha sucedido a los chinos, y no puede ser que no podamos incorporar que nos tenemos que cuidar. Quédese en su casa. Esto va a ser de un mes más, ¿eh? No estamos pensando que el 30 de abril se van a levantar las medidas de contención, no es posible. La peor etapa nos va a llegar la última semana de abril y las 2 primeras de mayo. Entonces esto va para largo, por lo pronto todo mayo en el aislamiento. Por lo pronto la primera quincena de mayo va a ser una etapa, va a ser una etapa importante. Mire, yo creo que en esta parte, más allá de las camas y el equipamiento que tenemos ya, el tema son los trabajadores de salud. De verdad estamos haciendo todo lo posible porque tengan las medidas adecuadas para cuidarlos. El compañero que se quedó trabajando con nosotros en salud, de veras es parte de nuestra profesión. Así nos forman a nosotros en las escuelas, nos forman para ayudar a los demás. Y con los decretos, digo, nada más le quiero decir que de enfermería se fueron 900 enfermeras, ¿no? Estamos trabajando con menos de la mitad de la gente de base que se tuvo que ir, unos porque lo ameritan, porque tienen el riesgo, estamos de acuerdo, y otros porque tienen mucho temor a infectar. Estamos trabajando con mucha gente que se ha contratado, hemos contratado más de 700 personas para esto, pero la gente que se ha quedado con nosotros, la gente que tiene experiencia en esto, los médicos especialistas del Juan Graham, los médicos especialistas de los otros hospitales que siguen en la lucha, de veras merecen el agradecimiento de todos. Tenemos miedo, desde lo que sí, a todos nos puede pasar, pero esta es parte de nuestra profesión y es parte de lo que tenemos que hacer. Yo les agradezco mucho a los compañeros la entrega, el tema de estar, de verdad estamos haciendo absolutamente todo. Ahorita tenemos equipo de protección en todas partes, porque ya llegó. Si no hubiéramos empezado a comprar en enero, en febrero, en marzo, y estar en este empuje de estar casi que buscando proveedores y más, porque ahorita ya hay 2,000 gentes que venden lo mismo, ¿no? Que venden ropa quirúrgica, que venden protectores, que venden todo. Pero no todos hace 15 días los tenían para entregar. Todo era el pedido a tiempo. Ahorita estamos con equipos de protección en todas partes. Excelente. Oiga, sobre los médicos, usted nos decía hace un momento que de entrada 900 enfermeras no están. ¿Cómo van a hacer para que el sector siga operando y no se vea impactado? ¿Contratarán médicos y enfermeras? Sí, claro. Hemos contratado más de 600 personas, más de 600 profesionales, médicos, enfermeras que se han estado capacitando. Mucho ha ayudado el Juan Graham para la capacitación de la gente, el propio Hospital Rovirosa, que es el que está jalando todo lo que el Juan Graham atendía habitualmente de urgencias, lo está llevando el Rovirosa, y también se quedó sin la mitad de la gente. Entonces estamos contratando médicos, enfermeras, gente de intendencia, lo que se necesita se está contratando. Regresemos a los tiempos, es importante porque es algo que también recurrentemente la gente se cuestiona cuánto va a durar esto. Nos decía que la última semana de abril, las 2 primeras de mayo serán
terribles cuando, digamos, se tenga la situación más crítica. Después de eso, ¿cuánto tiempo más, doctora? ¿Se tiene alguna estimación? Mire, se tiene una estimación de que lo más fuerte es la última semana de abril y las 2 de mayo, y después va a empezar a bajar, ¿no? Va a seguir habiendo infección, pero va a empezar a bajar hasta que se estabilice y el virus circule habitualmente, ¿eh? Yo lo que insisto, sí va a haber muchas infecciones, sí, pero no enfermos. Infectados, pero no enfermos. Aquí el tema es el llamado a la sociedad para que los que nos infectemos no nos compliquemos. Ese es el punto. Que cuidemos a la gente mayor y que hagamos el esfuerzo de quedarnos en casa. Y que si tenemos que salir, salgamos con todas las precauciones, hasta de más, pues. Si hay que ir al súper y hay que limpiar el carro, hay que limpiar el carrito. Si vamos a ir al mercado, vamos con gel en la mano y cada cosa que toquemos hay que ponerse gel. Yo entiendo que la situación económica para mucha gente de todos los niveles va a ser difícil, pero la vida es la vida, pues. No, tendría que ser la prioridad. Tiene que ser la prioridad, claro. Así es. Son las 8 de la mañana. Esa es la prioridad. 49 minutos, doctora Roldán. Es inminente que los médicos, las enfermeras están en un gran riesgo y que muchos puedan contagiarse. ¿Tienen ya algún dato de cuántos médicos en el sector salud de Tabasco están afectados? Fíjese que pocos, hemos estado haciendo vigilancia, no les sé decir exactamente cuántos, estamos en esa parte, pero bueno, tal vez más de 10 personas que han trabajado en la Secretaría directamente, no con pacientes COVID, porque eso es lo más interesante, no con pacientes COVID, han tenido infección. Fíjese, nosotros empezamos, el primer decreto salió más o menos en marzo, ¿no? De que la gente mayor de 60 años que tenía alguna comorbilidad se tenía que retirar a su casa, pero no toda la gente se ha retirado a su casa. De estos 60 y tantos pacientes que hemos tenido en los hospitales, es muy interesante ver en el tema del ISED, por ejemplo, que creo que no le mencioné. El ISED está operando 2 módulos completos en el Juan Gram para pacientes graves y muy graves. O sea, el ISED tiene una carpa de lo que llamamos de filtro, de triage en el hospital del ISED, y todo lo que tienen que hospitalizar lo está hospitalizando en el Juan Gram. Ellos están operando 2 módulos porque su hospital no estaba en condiciones de reestructurarse para una cuestión como esta. Entonces, los trabajadores que han tenido más hospitalizados ellos, incluso que nosotros, de trabajadores. Y fíjese usted, gente que se fue desde el primer decreto, que se está infectando. ¿Qué quiere decir eso? Que no están en su casa. Que no hicieron caso. No se quedaron en su casa. No se quedaron en su casa, no creyeron que fueron vacaciones, salieron y se infectaron. Claro, este es el momento de que todos hagamos conciencia. Es un tiempo, va a terminar, no es para siempre. Hagamos una alianza por los demás y por nosotros mismos de quedarnos en la casa. Es el último empujón, pues, ¿no? Que estamos tratando de contener para que no tengamos un problema mucho más serio del que ya estamos teniendo. 8 de la mañana, 52 minutos. Sigo platicando con la secretaria de Salud, Silvia Roldán. Doctora, en algunos estados van a darles bonos al personal médico por este esfuerzo y este trabajo heroico que están realizando. Aquí en Tabasco tengo entendido que el ISED dará un bono especial. En el sector salud que usted encabeza, ¿habrá un bono especial? Sí, mire, el gobernador ya tenía previsto desde más o menos desde que empezamos a ver
toda esta dificultad y el retiro de los trabajadores, tener un estímulo. ¿Y cuál es el mejor estímulo que se le puede dar al trabajador en este momento? Es económico. Sí se va a dar un estímulo a los trabajadores que están trabajando, que se quedaron trabajando, porque yo creo que lo merecen y el gobernador lo ha tenido muy claro. Estamos haciendo las estimaciones, pero desde luego van a recibir un estímulo. Bien, más que merecido, sin duda. Yo aquí he insistido mucho en que el personal médico que está enfrentando esto con la pasión y con la convicción de los doctores, de los médicos, de las enfermeras, son héroes anónimos, porque pues no los conocemos a todos, son muchos, pero que están haciendo una gran labor y que están salvando vidas, que eso de pronto lo perdemos de vista cuando se dan situaciones lamentables con transporte público que no les quieren dar el servicio, o agresiones incluso de los ciudadanos al personal médico, cosas inconcebibles. También hemos dicho mucho aquí que personal médico en otras partes del mundo son héroes y les aplauden, y aquí un segmento de la población los rechaza por miedo, y yo agregaría ignorancia, doctora. Sí, mire, mucho es subestimar las cuestiones estas, ¿no? Yo creo que la gente, no solamente, fíjese, la gente que está trabajando en los hospitales, desde luego, porque también los que están trabajando en las jurisdicciones, mis compañeros jurisdiccionales, que cada quien está en la trinchera haciendo lo que le toca, viendo los filtros carreteros, viendo los filtros que tenemos en las centrales camioneras. Por ejemplo, el filtro del aeropuerto de Tabasco fue uno de los mejores filtros, y todavía tenemos filtro en el aeropuerto, aunque han bajado mucho los viajes al extranjero. Nosotros llegamos a poner en el filtro del aeropuerto una toma de muestras, ¿no? Para no tener que esperar a que llegara el paciente, a que quisiera que fuéramos a su casa a tomarle la muestra, sino que se abrió ahí. A mí me parece que esta parte es importante, porque tener COVID no es un pecado, pues, ¿no? También eso es interesante ver cómo ha evolucionado este asunto, de que en un principio era un escándalo que hubiera un paciente de COVID al lado de la casa de uno, cuando, bueno, pues esto es una infección viral que puede tener cualquiera. Acuérdese usted del primer caso que tuvimos con la señora Pilar, ¿no? El tema fue verdaderamente triste, fue verdaderamente feo. Hoy la gente está más habituada, ya entendió esa parte, ¿no? Pero es muy importante que hagamos una alianza todos. Este es el momento en que Tabasco puede demostrar que los tabasqueños tenemos esta seguridad de que vamos a proteger a nuestra gente. Hay personas que preguntan continuamente por qué no dicen en qué colonias están las personas con COVID. Quiere saber la gente dónde se ubica. ¿Esto es posible? Pues mire, realmente me parece un poco de morbosidad el estarles diciendo que está en tal colonia. Yo estoy en Galaxias, pues, ¿no? Pero eso, ¿qué importancia tiene cuando todos nos estamos cuidando? Yo sería irresponsable si anduviera caminando en la calle o platicando con mis vecinos. Tengo la responsabilidad con ellos y conmigo misma. Entonces a mí me parece que qué caso tiene irles diciendo que hay en La Manga, o que hay en Atasta, o que hay en Tabasco 2000, pues, si esto no es algo que sea lepra, o que sea que yo lo voy a ver y lo voy a infectar. Es algo en que la solución las tenemos todos en la mano. El chiste es comprometernos con nosotros mismos. Doctora Roldán, hacemos la pausa, regresamos a la recta final de esta plática. Varios temas. Por un lado, los remedios que aparecen, que tómate el té con limón, con no sé qué. El número de muertos que se espera ocurran en Tabasco derivado de este COVID-19 y su principal preocupación. ¿Qué sería lo que no la dejaría dormir? ¿Qué es lo que le tiene verdaderamente agobiada de toda esta emergencia sanitaria? Regresamos, seguimos platicando con Silvia Roldán. Nos llegan en los chats cantidad de remedios, en videos o... Bueno, ¿sí, doctora, me escucha?
¿Me escucha, doctora? Ya estamos al aire. ¿No me está escuchando? A ver, ¿algún problema con la doctora? No escucha. A ver, ¿qué podemos hacer? En la línea telefónica vamos a hacer el enlace, aunque la sigamos viendo. Entonces le podemos marcar a la doctora Roldán. Si ya no me escucha. ¿Ya no me escucha? La seguimos viendo en el enlace y la escuchamos por teléfono. Márquenle, por favor. Entonces, le vamos a marcar, doctora, para que ya me escuche. Aquí estamos. A ver, igual y le marco yo de mi celular en estos momentos. Bueno, son las cuestiones que luego pasan en los programas en vivo y la circunstancia tecnológica. A ver, aquí estamos ya, le estoy marcando. Son las 9 de la mañana, 1 minuto. ¿Ya está lista, doctora? ¿Me está escuchando? Yo la estoy viendo. A ver, aquí estamos. Nosotros sí la escuchamos. Y bueno, yo voy a dejar mi teléfono abierto y ya hacemos esta última parte de la entrevista con el teléfono para que la gente pues no pierda detalle en esto. Son las 9 de la mañana con 2 minutos. Decía yo que hay una infinidad de remedios que nos llegan en WhatsApp, en videos, en textos, que si el bicarbonato con no sé qué, que si el té de limón con no sé qué hojita, etcétera, etcétera, etcétera. Le escucho muy mal, ¿eh? ¿Me sigue escuchando muy mal? ¿Ahora mejor? Ahí le escucho bien, bueno. Ahora mejor. Hablábamos de los remedios. ¿Hay algún remedio de todo esto que circula que sea cierto? El limón, el té de limón con la hojita de no sé qué, el bicarbonato, etcétera. ¿Todo esto es real o no sirve de nada? Pues mire, no existe una evidencia científica que diga que eso va a mejorar. Pero si la gente se siente bien tomando té con limón y tomando vitamina C y poniéndole una cucharadita de bicarbonato y no le afecta, está perfecto. Lo importante es que se tome lo que quiera, pero que se quede en su casa. Que se tome lo que quiera, pero que se quede en su casa. Que se quede en su casa. Ese es el mensaje. Son las 9 de la mañana, 3 minutos. Secretaria, otro tema ha sido el de las pruebas y han cuestionado mucho este asunto, que no se están haciendo todas las que se debieran. De hecho, el gobernador de Jalisco ha estado en una dinámica, diría yo, hasta de confrontación con el gobierno federal por el asunto de las pruebas masivas. En relación a eso, Tabasco, ¿cuál es su posición? ¿Tomará muestras masivamente? Mire, lo ideal a lo mejor sería que en un momento como este o como el que ya pasamos se hubieran tomado pruebas masivas. El tema de la prueba es un tema bien interesante porque se trata de insumos. La prueba que hace la Secretaría de Salud a nivel nacional, que hace el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica y nosotros en el Laboratorio de Salud Pública, es una prueba que ve usted el gen del virus. No hay manera de que se equivoque, ¿sí? Si replica la prueba lo que se toma en la faringe y en la mucosa, no hay manera de que haya falsos negativos, ni hay manera de que haya falsos positivos. ¿Qué tienen las pruebas rápidas? Las pruebas rápidas tienen lo que le dicen a ustedes que ya estuvo en contacto y que tiene anticuerpos para defenderse, pero le da muchas falsas negativas. Ojalá le diera muchas falsas positivas, porque con eso, pues usted le dice se tiene que guardar, pero si da falsas negativas y la gente cree que no tiene nada, pues peor se va a salir a la calle, ¿no? O peor va a estar los cuidados que tiene que tomar. Es correcto. Entonces, por eso es que no nos hemos abierto a las pruebas rápidas, porque además COFEPRIS creo que ya tiene una que autorizaron, no sé si ya en Jalisco la están manejando, pero aquí el problema es que si nosotros hiciéramos esas pruebas de todas las falsas negativas, tendríamos que hacerles una prueba de PCR, o sea, no solucionaríamos prácticamente nada y sí nos quedaría la responsabilidad de que le estoy diciendo que es negativo y a lo mejor no es. Bien, son las 9 de la mañana con 5 minutos, doctora Roldán. Se ha hablado también mucho de que las temperaturas le pegan a este virus. Y fíjese, científicos de la Universidad de Marsella en Francia
han descubierto que algunas cepas del nuevo coronavirus pueden sobrevivir a su exposición prolongada a altas temperaturas. Los resultados del estudio han sido publicados en el portal especializado BioRCIP o algo así, no sé cómo pronunciarlo, pero bueno. El tema es esto de las pruebas. Se pensaba, no, pues ya le hicimos a Tabasco con eso de las temperaturas, pero tras someter el virus a 60 grados Celsius durante una hora, algunas cepas aún podían replicarse. Así que esto tumba esta posibilidad, ¿no? La versión de que el virus se muere con el calor. Sí, pero no tenemos un calor de 60 grados, afortunadamente, porque nos moriríamos todos juntos, ¿no? El virus y nosotros, es decir, nosotros hemos tenido, creo que esta semana pasada estuvimos a 41 grados, ¿no? Más sensación térmica, se sí. muere a temperaturas altísimas. No sé cómo sobrevive también a temperaturas tan bajas como las que tuvo Europa y China. Y Nueva York, por ejemplo. Cuando empezó el virus en China, había invierno, era invierno. Sí, entonces, bueno, pues yo creo que también puede ser que eso haya hecho que se replicara a esa velocidad que lo hizo. Tiene una velocidad de replicación impresionante. Nosotros estamos teniendo el 28% de positividad en las pruebas que hacemos. De cada 100, 28 son positivos. 9:07 a.m. Otro tema, el de la cremación, que ha generado distintos comentarios. Hay gente que no está de acuerdo en la cremación y demás. Y ayer el subsecretario de Salud aseguraba que la idea del criterio de cremación se estará eliminando de las disposiciones establecidas para el trato y manejo de las personas fallecidas. ¿Usted ya tiene los criterios, el nuevo criterio al respecto? ¿Ya le informó? Sí. Decía ayer, habló con López-Gatell en una videoconferencia. ¿Les dio detalles de esto? ¿Nos podría abundar? Mire, la semana pasada en el diario oficial de la Federación del Estado ya se publicó que las gentes tienen, la población tiene la opción de decidir qué hacer, si lo quiere enterrar o lo quiere incinerar. Cualquiera, ya se publicó la semana pasada, ya se está trabajando en que todo mundo lo conozca. A ver, el cadáver en sí no va a transmitir la enfermedad, porque la enfermedad se transmite de manera aérea. Aquí el tema es que la gente no lo toque por si tuviera alguna secreción que se haya quedado pegada en la cara, en fin, que no abra la caja donde esté. Nosotros estamos utilizando bolsas que se cierran herméticas. El gobernador insistió muchísimo en que se permitiera y quedara escrito que la familia tiene el derecho de entrar y ver a su familiar y despedirse de su familiar antes de que lo entierre o antes de que cerremos la bolsa. Aquí el punto es el sepel, es el funeral, que no llegue gente al funeral. Yo ahorita estaba escuchando con usted que estaban diciendo que falleció fulano de tal, que no debemos de hacer funerales en este momento. Entre menos gentes estemos juntos, mejor, porque ese es un muy buen espacio de contaminación, donde generalmente abrazamos, pues, y nos tocamos. El tema es el funeral, que la gente no esté junta en un funeral, que estén los menos posibles y que tengan la distancia adecuada entre uno y otro y las precauciones. El cadáver no pasa nada con que lo entierren. Fíjese que un médico tailandés... Ya está en el diario oficial. En un principio, cuando salió el primer decreto, el decreto en el diario decía que se tenían que incinerar. Ya se cambió desde la semana pasada, se trabajó en eso con la Secretaría de Gobierno, el gobernador participó mucho en esa parte con nosotros y se decidió que no era estrictamente necesario. Si la gente lo quiere hacer, lo puede hacer, y si no, lo puede enterrar. El tema es no reunirse en el funeral más de 10 personas.
de información de última hora es que un médico tailandés murió tras contraer COVID-19 mientras practicaba una autopsia a una víctima de la enfermedad, en lo que se estima como el primer caso registrado de transmisión del nuevo coronavirus de un cadáver a una persona viva. Pues todavía no se termina de conocer todo el alcance y el daño de que puede hacer este virus, doctora. Bueno, desde luego, si usted va a hacer una autopsia, está usted en condiciones de exposición, y si no tenía las medidas necesarias para poder hacer la autopsia, habría que ver si eso fue lo que lo contaminó, pues, ¿no? Porque la gente que en este momento hace una autopsia tiene que tener bioseguridad para poderla hacer, no puede hacerla como si hiciera hace 20 años una autopsia. Pues desde hace muchos años la gente se protege para hacer una autopsia. Ahí a fuerza tuvo que haber algo. Yo insisto, el tema de que no abran la bolsa es que pueden haber quedado secreciones que cuando mucho 9 horas va a desaparecer, pero no lo podemos jurar. Entonces no abran la bolsa que antes y las bolsas se cierren y así lo lleven al funeral, a enterrar lo más rápido posible, sería lo ideal, pero yo les vuelvo a insistir, no es el tema el cadáver, el tema es que no haya tanta gente junta. Una pregunta difícil, secretaria de Salud del Estado, Silvia Roldán. El número de muertos que esperan por esta pandemia en Tabasco. Sí, más o menos nosotros esperamos que haya 200, Llevamos ya 19 defunciones. Así es. Se esperan 200. Eso es el peor panorama que tenemos, que hubiese 200 personas que fallecieran con esto. Por eso la importancia de las medidas de contención. Quédense en su casa, ayúdenos en esta última etapa, que es la más importante. Ayúdenos a protegernos, ayuden a protegerse ustedes mismos. Son las 9 de la mañana, 13 minutos. Última pregunta, secretaria, que tiene que ver con su principal preocupación, lo que pudiera estarle generando angustia. ¿Qué será? Que se vea rebasado el sector, que esto es, llegaran pacientes que necesiten un hospital para atenderse y no haya camas disponibles. ¿Será que el equipo médico se vaya infectando y se vayan quedando solos? ¿Qué será también que no cuenten con todos los elementos que requieran para poder realizar la labor que están llevando a cabo por esta pandemia? ¿Qué es lo que más le preocupa hoy a la secretaria de Salud? Mire, me preocupa mucho el personal de salud, que esté lo más protegido posible para poder hacer su trabajo. Esa es una preocupación. Nosotros seguimos buscando médicos especialistas que se quieran contratar en otros horarios, aunque trabajen con nosotros en la Secretaría de Salud o por el Estado, que quieran contratarse en otros horarios para poder tener más posibilidad de rotar a los equipos. Una preocupación importante es el personal de salud, desde luego. El equipamiento ya no es tan importante, eso me quitó el sueño muchos días. Yo creo que mi director administrativo, más que a mí, hasta que pudo hacer todo lo que se tenía, de verdad, fue un trabajo importante el estar buscando y el estar presionando para que tuviéramos los equipos aquí. Eso me quitó el sueño, en este momento no me lo quita eso, más bien me lo quita la parte de personal, que tengamos la suficiente gente para rotar a los equipos y que tengamos esa capacidad de respuesta por la gente. Si nosotros nos quedamos en la casa, cuidamos hasta eso, hasta a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal que está trabajando en la primera línea y atrás también, porque yo le insisto, en las jurisdicciones hay muchísimo trabajo. Son las 9 de la mañana, 15 minutos. Justamente Elizabeth Castro Hernández pide datos. ¿Dónde puede ir a contratarse doctores y enfermeras? ¿Dónde se está llevando este procedimiento?
¿a dónde pueden acudir o quién les puede dar información, doctora? En la Secretaría de Salud directamente, en el área depende de lo que ella sea, si es enfermera, si es médico, tiene que decir que va a atención médica a solicitar trabajo. Bien, doctora, creo que ha sido muy enriquecedora esta entrevista porque hemos hablado de todas las cosas que están ahí en la mesa, que la gente comenta y lo que a la gente le preocupa. Nos ha hablado con claridad y nos ha dado un panorama de lo que podemos esperar pues ya en próximas fechas. Estoy muy agradecido que haya aceptado hacer esta videoconferencia todo este tiempo y como siempre la disposición de usted, doctora. No, al contrario, yo estoy agradecida porque es importante que la gente sepa que estamos trabajando todos, que mi equipo le agradezco otra vez mucho el trabajo y la permanencia y todos estamos al mismo tiempo. El gobernador está todo el tiempo en contacto con nosotros, todo el tiempo, para poder solucionar, y no solamente él, el secretario de gobierno, el fiscal, los militares, realmente la secretaria de Educación, el DIF que nos está ayudando con los filtros carreteros, todo mundo ha puesto un granito de arena y está dispuesta a la economía, el secretario de Administración. De verdad, yo les agradezco mucho a mis compañeros de gobierno que sean tan solidarios, que nos estén apoyando tanto, con la coordinación del gobernador que ha sido ejemplar y que yo tengo mucho que agradecer. Me da muchísimo gusto verle muy bien, doctora, pues ya casi Gracias. Superado el COVID-19. Así es, creo que ya, como le decía, entré en el porcentaje de los leves, bendito sea Dios. Bien, pues esperemos que pronto nos dé la noticia que ya ha sido dada de alta y que ya se reincorpore físicamente a las actividades de la secretaría que encabeza, porque bueno, usted lleva los esfuerzos en esta lucha contra el COVID-19. De nuevo, muchas gracias, doctora. Buenos días. Al contrario, muchas gracias a usted. Saludos. Gracias. Son las 9 de la mañana con 18 minutos.